Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a casa. Quiero darles la bienvenida a este estudio bíblico en la carta de Efesios, la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso. Y vamos a continuar en el capítulo 4. Así que por favor, abran sus Biblias y sus corazones a estudiar la palabra de Dios. Pero antes de eso vamos ante el trono del Señor a orar. Padre bendito, Dios Todopoderoso, venimos ante usted en este día para darle la honra, la gloria, la alabanza, las gracias. Nuestros corazones, nuestras vidas, todo lo ponemos en sus manos. Le pedimos, Señor, que nos bendiga, que nos ayude, que nos perdone y que nos guíe todos los días de nuestras vidas. Señor bendito, pido la bendición y ayuda de su Santo Espíritu para este estudio y que sea de bendición para alguien. Señor, gracias. En el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así es que vamos a comenzar. ¿Cómo están mis alumnos? ¿Todos bien preparados? Bienvenidos de nuevo. Abran sus Biblias de nuevo a Efesios capítulo 4 y voy a comenzar desde el principio para dar un repaso de lo que estudiamos la semana pasada y luego continuamos comenzando en el versículo 7. Así es que vamos a leer. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Déjenme decirles algo muy importante. Cuando dice, vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Todo cristiano debe de vivir de tal manera que lleve a Cristo en su corazón y lo refleje en todas sus acciones. Ese es el llamado que hemos recibido. Versículo 2 dice que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Y a veces es un poco difícil, ¿verdad? Pero hay que intentarlo, hay que hacerlo. Esforzándose para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, que es la Iglesia, y un solo Espíritu, el Espíritu Santo, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Fuimos llamados a venir a Cristo y a recibirlo como nuestro Salvador. Y es la esperanza que tenemos de verlo un día. Y es una esperanza segura. No hay ninguna duda. Es un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Solo Señor Jesucristo, ¿verdad? Es un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno, versículo 7, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, crecemos en todos los aspectos
en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Comenzamos en el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La gracia, todos hemos recibido gracia. En realidad, gracia es el fundamento del Evangelio, porque por gracia sois salvos a través de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por la gracia el Señor descendió a esta tierra, vino, se vistió de carne humana, se hizo hombre, siendo el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Y vino y se humilló, se hizo como uno de nosotros, para mostrarnos su gracia, mostrarnos su amor, mostrarnos su perdón, su misericordia. Y es por esa gracia que ahora nosotros podemos venir a sus pies y adorarlo y decirle, Padre bendito, porque antes no le podíamos llamar Padre, no era nuestro Padre, era nuestro Creador, pero no nuestro Padre. A Jesús no le podíamos decir mi Salvador. Podríamos decir Jesús es el Creador del mundo, es el Salvador de muchos, pero no es mi Salvador. Pero ahora, si hemos abierto nuestro corazón, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ha venido a morar dentro de nosotros. Ahora yo puedo decir, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Dios, es mi Señor, es mi Redentor, es mi amigo. Yo le pertenezco y Él me pertenece. Y ahora tengo esa relación íntima y profunda con Él. Es por la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Y se imaginan el don de Cristo, su amor infinito, su perdón, su misericordia. Por tanto dice, versículo 8, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Es muy interesante este versículo. Está mencionado, viene realmente del Salmo 68, versículo 18. Si es que vayamos para allá o escúchenlo y yo se los voy a leer. Si tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres. Lo que sucedía en la antigüedad, cuando alguien iba en guerra y vencía a su enemigo, traía todos los despojos, todo lo que pudieron sacar de aquella ciudad, y no solo todos los despojos, sino a todos los esclavos, a todos los prisioneros que los llevaban encadenados a su nueva ciudad, donde vivía el rey que venció, iban a ser esclavos de por vida. Cuando llegaban, la gente del pueblo de la ciudad le daba regalos a su rey y a su general que llevó la campaña, la guerra que ganó. Porque dice, ha recibido dones entre los hombres, o regalos de entre los hombres. Pero en el Nuevo Testamento Pablo le da un cambio, una aplicación diferente. No es que esté cambiando la palabra, simplemente le está dando una aplicación diferente, porque dice, y dio dones a los hombres. Acá dice, recibió dones. Acá nos dice que Él dio dones a los hombres. Y lo que hizo Cristo, nuestro Señor, nos ha dado dones, muchos. Cuando vinimos a Él, el Señor nos bendice y nos da dones que debemos de usar para la iglesia,
dones que debemos de usar para servir a otros. Ahora podríamos decir somos como árboles frutales. El árbol frutal da mucha fruta, pero no se come su propia fruta. Es para el bien de otros. Y nosotros que hemos recibido dones es para usarlos en la iglesia y con todos nuestros seres queridos y con nuestros semejantes. El Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, cuando venimos a Cristo, Él nos da los dones. Él nos da los dones. En 1 Corintios 12, 6. 1 Corintios 12, 6 dice: y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Ven, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para bien común, para el bien de todos. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por el Espíritu. A otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidad por el mismo Espíritu, por el único Espíritu. A otro, poder de milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversas clases de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Dios nos equipa, el Espíritu Santo nos equipa para servir, para edificar la iglesia, para formar la iglesia de Cristo. Es por lo que recibimos todos estos dones. Y recuerden, si no usamos los dones que se nos han dado, se nos pueden quitar. Porque Dios quiere que los usemos para el bien común, para el bien de los demás. El versículo 9 dice, esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. Sabemos que el que descendió es Jesús. Descendió del cielo, vino y se hizo hombre, vino a vivir entre nosotros. Pero cumplió su cometido, cumplió su ministerio, a lo que había venido a salvar a la humanidad. Vino a dar su vida por nosotros. Él vino a pagar por todos nuestros pecados. Fue rechazado, fue odiado, fue traicionado, fue crucificado. Y todo esto Él lo sabía antes de venir, que todo esto iba a sufrir. Y aún así vino, porque nos ama tanto, que no quería que nadie se perdiera. Claro, dice la Biblia, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Lamentablemente no todos quieren, y por eso muchos no van a ir al cielo, porque lo rechazan. El infierno va a tener mucha gente, y no es porque Dios los despreció y los mandó ahí. Van a estar ahí porque ellos despreciaron a Dios y lo rechazaron. Pero Él vino a dar su vida por nosotros. Una vez que murió, resucitó el tercer día, ascendió de nuevo al cielo, a sentarse a la diestra de Dios. Y recordemos cuando Él regresó al cielo, no lleva los despojos de este mundo. ¿Saben lo que lleva? Almas. Almas redimidas, almas perdonadas, almas santificadas, almas que van a pasar toda la eternidad en el cielo con Él y con todos los ángeles y todos los santos. Es el tesoro que Él conquistó, no cosas de este mundo, no oro, no plata, sino almas. Es lo que Él ama y es lo que vino a ganar. Dice también que descendió a las profundidades de la tierra. Cuando Cristo murió, descendió, dice, a los infiernos a enseñarle y a declararle a los demonios que había vencido. Cuando Cristo murió, me imagino que cuando el tercer día, cuando Cristo estaba para resucitar, el diablo sabía que Jesús iba a resucitar y los demonios habrán estado todos empujando la piedra que no se fuéramos,
que Jesús no la fuera a abrir y salir de la tumba. Él no necesitaba mover la piedra para salir. Él salió a través de la piedra. Porque Él, cuando resucitó con un cuerpo completamente nuevo y diferente al que había sido sepultado. Porque después, días después, Él aparece a sus discípulos y dice, estando las puertas cerradas y atrancadas, el Señor entró y se paró en medio de ellos, porque Él ya no tenía el cuerpo que tenía antes, ahora tenía un cuerpo celestial que podía pasar por paredes y piedras y tumbas y todo. Entonces vayamos a 1 de Pedro 3:18, que nos dice la palabra de Dios. Dice, porque también Cristo murió por los pecados una vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la destrucción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. Pero esos espíritus encarcelados, Él fue los que habían muerto y los sacó. Bueno, Él fue a declarar a los demonios que había vencido. Y cuando resucitó, se llevó a todos los que habían estado atados. En Colosenses 2:14 y 15. Colosenses 2:14 y 15. Dice la palabra de Dios, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los... Perdón, déjenla otra vez. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Cuando Jesús resucitó, dice, Él puso en ridículo a todos los demonios. Él demostró su autoridad, su poder, hizo un espectáculo de ellos, triunfando sobre ellos por medio de Él. Entonces Él, cuando resucitó, ascendió al cielo a la diestra del Padre, y solamente está esperando el día en que venga por nosotros. Y nosotros debemos estar ansiosos esperándolo de que venga a llevarnos a su casa, al cielo. Versículo 10. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. El poder inmenso de Dios, de Cristo nuestro Señor, llena todos los cielos. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente, tiene todo el poder. Es omnipresente, está en todo lugar. Es omnisciente, Él lo sabe todo. Dios llena todo, Él está en todo lugar. Él está inclusive en el infierno. Él lo llena todo absolutamente. Porque si no, no sería omnipresente. Su poder, su autoridad está ahí. No es que Él vive ahí. Su autoridad y su poder lo cubre todo absolutamente. No hay rincón de la creación que la presencia de Dios no esté ahí. En Efesios 1:20 nos dice la palabra de Dios, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, por muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo o en este mundo, sino también en el venidero. Se dieron cuenta de lo que dice. Lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, en el cielo, muy por encima de todo principado y autoridad, o sea, de todos los poderes del demonio. Él está sobre todas las cosas. Versículo 22. Y todo lo sometió bajo sus pies.
y él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Señor Jesús lo llena todo y él es la cabeza de la iglesia. Volvamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El Señor dio regalos, dio dones y llamó personas, dio dones a las personas, pero también dio personas dotadas para bendición de la iglesia. Llamó a los apóstoles, él escogió a 12 apóstoles. Uno salió un demonio, Judas, lo sustituyeron con Matías, y después el Señor también eligió a Pablo, que fue otro gran apóstol del Señor. Pero estos son llamados apóstoles del Señor. Después había quienes llevaban ese título, pero no eran apóstoles del Señor, eran apóstoles de la iglesia, enviados por las iglesias a llevar el mensaje de salvación a otros lugares o apoyar a otras iglesias. Pero es muy diferente ahora. En nuestros días ya no hay este título, porque ahora lo que hay son misioneros y pastores. El misionero y el evangelista llevan mensaje de salvación donde nadie lo ha oído, ese mensaje de salvación. Y luego viene el pastor y alimenta y cuida de las ovejas que han sido salvadas por el Señor por el mensaje del evangelista. Los misioneros van y dejan su tierra, su familia, todo, para llevar el mensaje de salvación también a diferentes grupos de gentes por todo el mundo. Y ellos también los alimentan hasta que forman la iglesia, y el pastor toma las riendas de la iglesia y las enseña, las protege, las guía las ovejas, las corrige, las enseña y cuida de ellas, porque las lleva en su corazón. El pastor que no lleva las ovejas en su corazón no es pastor, es un lobo que más bien está ahí para aprovecharse de las ovejas. Y eso lo vemos en todos lados. Si simplemente vemos la televisión y oyemos los pastores o evangelistas u obispos, lo que se llamen, pero si están pidiendo siempre dinero, es que quieren usar y explotar a las ovejas. No están para alimentar y bendecir y dar su vida por las ovejas. A finales del primer siglo, la iglesia cristiana escribió un manual para los supuestamente apóstoles y misioneros que iban llevando el mensaje por las iglesias, diferentes pueblos. Y recordemos una cosa, la razón es que en el primer siglo no había imprenta. Para escribir un libro duraban mucho tiempo, y para comprar simplemente, por ejemplo, un libro con el Nuevo Testamento costaba el salario de un hombre, de un trabajador de todo el año. Entonces, como no había libros, no había Biblias, los mensajeros de Dios llevaban el mensaje de lugar a lugar, enseñando la palabra de Dios. Pero también había falsos maestros, falsos discípulos, falsos profetas y falsos apóstoles que querían abusar de la iglesia. Entonces en el manual decían, si viene un apóstol o profeta proclamando el mensaje, si se quiere quedar más de 2 días en la iglesia, es falso, córranlo. Si pide que le den una comida especial, córranlo. Si pide dinero, córranlo, porque es falso mensajero de Dios, falso profeta, falso apóstol. Era para proteger a las iglesias, porque había muchos charlatanes, muchos estafadores, y era para proteger a las ovejas.
pero los verdaderos llevaban la palabra de Dios, la enseñaban y continuaban a otro lugar. Y así fue avanzando la iglesia poco a poco. Vamos adelante. Entonces el versículo 11 dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y la palabra pastores y maestros es una posición realmente en la iglesia, es el pastor maestro que enseña la palabra de Dios. Versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El pastor ahí está para enseñar, ministrar a la iglesia, enseñarle la palabra de Dios, para que sean edificados, sean fortalecidos, sean crecidos y todos sirvan una vez que están ya preparados, que sirvan a la iglesia de Cristo. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Esto es un llamado tremendo. Debemos esforzarnos de llegar a conocer al Señor plenamente, íntimamente. Y de la única manera que lo podemos hacer es a través del estudio de la palabra, es a través de la oración, pasando tiempo a sus pies y sirviendo en la iglesia, usando los dones que Dios nos ha dado, porque somos un cuerpo, la iglesia es un cuerpo, Cristo es la cabeza, pero si los miembros del cuerpo no hacen su función, entonces el cuerpo no funciona, no trabaja bien. Y continúa diciendo, bueno, lo leo de nuevo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La meta de todo cristiano es ser como Cristo. Cada uno de nosotros debemos esforzarnos de que el mundo vea a Cristo en nosotros, que vean a Cristo a través de nosotros, que seamos hechuras de Cristo y como Cristo. El cristiano es un ser donde Cristo vive de nuevo. Cristo vuelve a ser revelado al mundo. Y si un cristiano vive la vida como nos llama la palabra de Dios, el mundo lo va a ver. Su vida va a brillar, que Cristo está en él. Y eso es lo que nosotros queremos llegar a ser exactamente como nos dice, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Él vivió una vida perfecta. Nosotros no podemos ser perfectos. Eso claro está, ¿verdad? Pero hazlo todo lo posible de agradarle en todo, de obedecerle en todo y dar nuestro corazón sin medida al Señor. Versículo 14. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Lo que sucede muchas veces, hay personas, hombres que son muy elocuentes, son muy astutos, saben cómo convencer a la gente, cómo engañar a la gente, y lo único que hacen es estafarlos, es robarlos, es abusar de ellos, y muchos se dejan llevar por doctrinas falsas. Vienen aquí, van para allá, oyen, ya están haciendo milagros, y ahí va la gente. Acá están haciendo sanaciones, y ahí va la gente. Dios sana cuando Él quiere, donde quiere. Nosotros no le decimos, por ejemplo, hay iglesias donde dicen, tal día vamos a tener un servicio de sanación. ¿Saben qué? A Dios no le decimos cuándo debe de estar ahí, cuándo va a venir y qué es lo que tiene que hacer. Si yo digo, vamos a tener un servicio de sanación a las 7 de la tarde, yo estoy diciendo, Dios tiene que venir y Dios tiene que sanar, porque yo ya le dije a la gente, Dios es soberano, yo no le digo a Dios lo que tiene que hacer. Yo lo que debo de hacer cuando una persona está enferma, yo oro por ella. Y si quiere venir a que oremos por ella, claro, oramos por ella. La ungimos con aceite. Nos reunimos,
rodeamos y oramos por esta persona, pero es la voluntad de Dios si la sana o no la sana, porque Él es soberano y nosotros no le decimos lo que Él tiene que hacer. Pero esto lo sabemos porque estudiamos la Biblia y no vamos de aquí para allá siguiendo doctrinas que oyemos que aquí hacen esto, que aquí se apareció la Virgen, que ya acá se apareció Jesús en una tortilla. Todas estas cosas son del mundo, no son verdaderas. Esto no lo vemos en la Biblia. Así es de que no nos dejemos llevar por falsas doctrinas. Versículo 15 dice, más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Vamos a crecer en Él. Vamos a crecer porque lo vamos a conocer más íntimamente. Lo vamos a conocer profundamente. En Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20 nos dice, hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. ¿Se fijan lo que dice de nuevo? Hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia. No sean maliciosos, sean inocentes, eso quiere decir, sean como niños inocentes, no sean maduros en las cosas malas, en la manera de pensar. Seamos como niños. Por eso dice, en la manera de pensar, en las cosas buenas, seamos maduros, pero en las cosas malas, en la malicia, seamos como niños, inocentes y limpios. Versículo 16, vamos antes a Gálatas 2:20. Dice, esto es lo que dice Pablo, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Nos amó y se entregó por nosotros. Volvamos a Efesios, a terminar el versículo 16. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Todo el cuerpo, toda la iglesia, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para la propia edificación en amor. Nosotros estando unidos, eso es a lo que se refiere, estando unidos por la cohesión de que las coyunturas proveen, el cuerpo bien unido en amor, en humildad, en entrega, en fe, en oración, en estudio bíblico, en convivencia. Estamos unidos, somos como un cuerpo sano, fuerte. Es lo que debemos de hacer. Y orar unos por nosotros, unos por los otros. Y entregarle todo al Señor. Y decirle, Señor, aquí estoy, úsame. ¿Dónde quieres que te sirva? Y según los dones que nos ha dado, se los entregamos y los usamos en la iglesia para servir al cuerpo de Cristo, servir a la iglesia, porque para eso nos ha llamado el Señor. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan un día maravilloso y nos vemos el domingo en la iglesia.
mi esposa y yo vamos a compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de esta prueba, que ya creo que todos saben por lo que hemos pasado. Y vamos a compartir lo maravilloso y bueno que ha sido Dios en todo esto que hemos experimentado, que hemos sufrido limitaciones, como lo ven. Pero saben que Dios no nos ha abandonado. Dios ha sido fiel. Y he llegado a conocerlo más íntimamente a través de las pruebas. Es increíble. Alguien dijo, Dios nos llama, Dios nos susurra cuando las cosas están bien, cuando todo va bien en nuestras vidas. Oyemos su voz como un susurro, que apenas lo oyemos por todo el ruido del mundo. Pero en el dolor es como si nos hablara en un megafón, con una bocina, porque es cuando lo oyemos realmente. Y las pruebas que Dios permite en nuestras vidas tienen un propósito. Nos enseña que nos ama, porque es en las pruebas cuando más cerca está de nosotros. Es más, es en las pruebas cuando nos lleva en sus brazos y nunca nos abandona. Y nos dice cuánto nos quiere, cuánto nos ama. Y yo le doy gracias al Señor por todo lo que ha permitido en mi vida, en nuestras vidas, y que aquí estamos todavía para darle la honra y la gloria y servirlo hasta que me llame a casa. Ese es mi deseo, esa es mi pasión, buscarlo y servirlo con todo mi corazón. Nos vemos el domingo. Dios los bendiga. Adiós. Padre bendito, Dios maravilloso, le damos gracias, Señor, por amarnos tanto, por bendecirnos tanto y perdonarnos todos nuestros pecados. Usted ha sido, es y será bueno por toda la eternidad. Y le damos toda la honra y toda la gloria. Y lo adoramos con todo nuestro corazón. Le decimos, Señor, gracias. Gracias por todo lo que ha sido y todo lo que ha hecho en nuestras vidas. En el bendito y santo nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Hasta luego. Nos vemos.